Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero estén bien. Vamos con un vídeo nuevo y va relacionado con el tema de ayer del estiércol de caballo, pero quería comentar unos puntos sobre el tema del serrín, aserrín, como depende como el nombre que le... viruta de madera, porque un amigo, no, eso es malo, eso, por eso no se lo llevan, no lo utilices, tal, no sé qué, no sé cuánto, y vamos a tocar un poco el tema. Antes de empezar con los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, a la gente que comparte. También dejar un dato para la gente que quiera apoyar al canal de alguna manera. Se me ha habilitado, está debajo de todos los vídeos, un botón que pone unirse. Es para dar una donación mensual todos los meses. Es como de 2 euros, de 6 euros, una cosa así. Depende de cada uno lo que eso podéis. Y sería pues de una ayuda para el canal, por los vídeos y todo eso. De todas maneras también puse, no sé si se ve, porque claro, esto pues lo intenté ahí configurar anoche, que para la gente que pues que se una al canal tiene una pregunta al mes. Los del nivel 1, los del nivel 2 tendrían 2 preguntas al mes vía WhatsApp, y los del nivel 3 pues tendrían 3. Pero bueno, cualquier cosa ahí ya investigáis ahí, sería como una manera de apoyar al canal. Bueno, seguimos con el vídeo. ¿Qué pasa? Estamos viendo que yo le apliqué estiércol y también hago consultas personalizadas vía WhatsApp para la gente que quiera alguna consulta conmigo. Hay un número de teléfono en todos los vídeos, en la descripción del vídeo, por precio económico. Seguimos. Para la gente, ¿no? Lo que estaba diciendo, el aserrín, el tema del estiércol de caballo que he aplicado. El aserrín supuestamente está muy mal visto. Y ahora voy a explicar por qué. El aserrín tiene como un 500% de partes de carbono. Una hoja seca tiene como 100. O sea, ¿qué problema tenemos con esto? Que el carbono necesita el nitrógeno para descomponerse. Entonces, y eso sí es real, por lo que me he estado informando, que podría robar el nitrógeno de la tierra para los microorganismos seguir trabajando y descomponer ese aserrín, ¿vale? Vamos por partes. Lo primero, este aserrín no es solo aserrín. O sea, este aserrín ya viene con nitrógeno de los orines de los caballos y de las heces, o sea, de las cacas. O sea, no es que solo es aserrín, es estiércol con aserrín. Entonces ya ahí bajaríamos bastante los niveles de carbono del aserrín, ¿vale? Porque no es aserrín solo, sino aserrín con estiércol de caballo y con sus orines. Entonces ya sabemos que los orines son altos en nitrógeno, y estos estiércoles frescos, como son las heces de las cacas de los caballos, también son altos en nitrógeno. Entonces ahí ya bajaríamos bastante la cantidad de carbono de ese aserrín, porque viene mezclado con nitrógeno, ¿vale? Entonces, segundo, ese es un punto importante, ¿vale? Para la gente que tenga un poco así de miedo. De todas maneras, si podemos utilizar otro estiércol o la caca de caballo sin aserrir, pues mucho mejor. Segundo punto. Según me estuve informando, solo en todo caso de que aplicáramos aserrín solo en la parte de arriba de nuestra planta, no pasaría nada. En principio no pasaría nada, porque solo robaría el nitrógeno de los microorganismos del primer centímetro de tierra, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Para no hacer el vídeo tampoco muy largo, que lo malo sería utilizar el aserrín mezclado con la tierra. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. O sea, en principio no habría mayor problema si lo utilizáramos, y estoy hablando de solo aserrín. O sea, ya si como el que yo he puesto, que es aserrín mezclado con orín y con caca de caballo, pues mucho mejor. O sea, nos libraríamos bastante de estos problemas que estoy hablando. Pero en principio, lo malo aquí de utilizar el aserrín es hacer una mezcla con la tierra con aserrín, porque ahí en esa mezcla sí va a coger nitrógeno de esa mezcla, ¿vale? Ahora, si nosotros lo usamos como cobertura, o sea, como yo hice aquí, solo ponerlo en la parte de arriba, en principio no tendríamos problema, solo robaría una parte mínima del nitrógeno de la parte de arriba, la que están tocando con la tierra, para irse descomponiendo, ¿vale? Eso es todo lo que yo me he informado en internet. Hay muchos vídeos aquí en YouTube utilizan vídeos no de aguacate, sino de huerto, de plantas, de hortalizas y todo esto.
están utilizando el aserrín y dice que va bien. Están utilizando el aserrín como cobertura, o sea, para que no le salga la hierba en la parte de arriba. Y ellos lo que dicen también es esto que estoy diciendo yo, que lo malo es mezclar la tierra con el aserrín. Ahora, como cobertura por arriba lo podemos utilizar, pero mezclar la tierra con el aserrín, como es un elemento, este aserrín, tan alto en carbono, va a necesitar nitrógeno, entonces sí es verdad que va a robar el nitrógeno de la tierra, pero si lo utilizamos como cobertura, va a robar nada más que solo un poquito de la parte de arriba y no tendríamos mayor problema y se va a ir descomponiendo poco a poco. También decir que hay que utilizar el aserrín que estamos viendo aquí en las imágenes y en el vídeo, aserrín o viruta de madera, pero de viruta grande. No utilicemos los polvillo de aserrín, todo esto no, porque se va a empegostar la tierra, no. Tenemos que utilizar la viruta de aserrín, ¿vale? De todas maneras, si utilizamos otros estiércoles con helecho, con monte, como se utiliza aquí en Canarias, monte picado, pinillo, depende de tu suelo, pues incluso sería un poco mejor. Pero que no, en principio, no tenemos problema porque lo estamos aplicando en la parte de arriba, no estamos haciendo una mezcla. Por ejemplo, sería malo utilizar que tú tengas una tierra, vamos a decir, por ejemplo, una tierra arcillosa. Podría una persona que no sepa sobre agricultura, yo tengo una tierra arcillosa, se me queda empegostada. Si pongo aserrín y labro esa tierra con aserrín, como el aserrín me la puede hacer más esponjosa. Sería un error, esto sí sería un error. Porque la tierra se está mezclando con ese aserrín sin abono ninguno, solo suponiendo que estamos poniendo aserrín o viruta de madera, y esto sí nos va a perjudicar porque esa viruta de madera va a ir cogiendo nitrógeno de la tierra, ¿vale? Entonces eso sí sería un error. Lo ideal, podemos utilizarlo como cobertura. ¿Qué significa cobertura? Ponerlo en la parte de arriba de la tierra, en plan, para que no salga hierba y todas estas cosas. De todas maneras, si podemos utilizar otra cobertura, yo me iría por otra cobertura, pero no pasa. Si conseguimos un poco de estiércol de caballo que tenga bastante caca de caballo y tiene un poco de aserrín, no os preocupéis por esto. No lo mezcléis mucho con la tierra, sino ponerlo por la parte de arriba, como estamos viendo aquí en el vídeo, como hemos visto en el vídeo, y no habría ningún problema, porque ese aserrín va mezclado con orín, con heces de caballo que tiene nutrientes, y nada, y por lo que me he informado, poniéndolo en la parte de arriba de la tierra como cobertura, nos evitaríamos estos problemas que tiene el que te coge un poco de nitrógeno, te roba un poco de nitrógeno de la tierra, para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Entonces, dos puntos: no mezclar el aserrín con la tierra, aserrín solo, no mezclar con la tierra porque te roba nitrógeno, no utilizar las virutas muy pequeñas de aserrín o el polvillo, eso no nos sirve. Para la agricultura sería, en todo caso, la viruta ancha, la viruta más grandita. Y nada, después también podemos coger ese aserrín y compostarlo. Ahí ya sí le bajaríamos bastante la cantidad de carbono, ¿vale? Porque ahí ya entrarían los microorganismos, o sea, mojarlo, darle vuelta, ponerle un poco de tierra, de compost, irlo mezclando, todo eso se va a ir pudriendo al cabo del tiempo, y ya ahí todo eso sí lo podríamos utilizar en nuestras plantas porque ya está más neutralizado. Pero bueno, ahí quería dejar ese dato para que no nos alarmemos. Si conseguimos un poco de estiércol de caballo de manera gratuita, como he conseguido yo, y tiene un poco de aserrín, no pasa nada. Mientras tenga cantidad de estiércol de caballo, lo ponemos por la parte de arriba de la tierra. Si tenemos riego por microaspersión o aspersión, mucho mejor, que se va a ir mojando ese aserrín y esas heces de los animales y va a ir soltando toda esa huilla y las plantas la van a ir absorbiendo, se va a mojar, los microorganismos funcionan con humedad y se va a ir descomponiendo poco a poco. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.